Él es un buen Butterfree, así que cuídalo por mí. Sus bebés van a ser muy hermosos. Muchos recordaremos ese bello pero triste momento en que Ash libera a su Pokémon, una linda mariposa que lo había acompañado desde muy temprano en su viaje. Hoy vamos a hablar de Butterfree. Desde el comienzo del episodio 21, Adiós Butterfree, se nos dan indicios constantes de que esta será la última aparición del Pokémon de Ash. Suponemos que es cuestión de minutos para el desenlace de esta liberación, pero no es hasta que nos encontramos en este plano, Ash y compañía en el acantilado al atardecer, que todos nuestros sentimientos se desbordan. Pero, ¿por qué? ¿Por qué desata nuestro llanto? Bueno, recordemos cómo llegamos acá. El episodio comienza con los chicos encontrando un grupo de Butterfree para su temporada de conseguir pareja, por lo que Ash decide sacar al suyo para que encuentre a la suya, una pequeña de distinto color, pero termina frenzoneado. Tras una ayudadita de Brook se pone más guapo y vuelve a intentarlo. ¡Qué galán! Entonces llegan los Cohete a secuestrarlos a todos. Finalmente, gracias al Butterfree de Ash y a los muchachos, todos son salvados. Así llegamos a la escena final. El adiós. La respuesta técnica a la pregunta del comienzo podría ser: la composición de escenarios y acompañamiento musical grandioso logran desatar todos tus sentimientos que los guionistas intentaron reprimir a lo largo del episodio. Es decir, desde la presentación nos dan a entender que el pequeño se irá. En un comienzo ya lo sabes, aunque tu atención se desvía con la trama del equipo Rocket. Pero cuando el conflicto está solucionado, lo recuerdas, sabes que Butterfree se va a ir. Y eso tiene mucho sentido por sí mismo, preparan un escenario para que te transmita tristeza. Pero hay algo más allá de esta simple respuesta. Nosotros conocemos los sentimientos de Ash, sabemos lo mucho que quiso a Butterfree, lo vimos emocionado cuando al final del segundo episodio se lo encuentra. Sabemos la importancia del Pokémon en la vida de la Mostaza al tratarse de su primer Pokémon en ser capturado. Todo este asunto se trata incluso en el mismo anime. Podemos recordar cuando lo intercambió brevemente en el Santa Ana con un señor, pero tras un breve tiempo termina arrepintiéndose por tratarse de su amigo más especial, al primero que creyó por sí mismo, al que vio evolucionar en sus brazos. Estaba pensando, Misty, si ese señor va a cuidar bien a mi Butterfree. Mientras que del lado de nuestra mariposa lo vimos cumplir lo que podría considerarse la plenitud de sí mismo, al enamorarse de otra Butterfree. Recordemos esa lejana conversación entre Pikachu y Caterpie en el Bosque Verde, en donde el pequeño estaba emocionadísimo de evolucionar. Nosotros como espectadores lo vimos evolucionar hasta su etapa final. Para el momento del evento en pantalla han desarrollado 19 episodios desde que Butterfree apareció. Nosotros los espectadores nos acostumbramos a ver a un carismático personaje en pantalla por ya un buen tiempo. Agregado a todo lo anterior, esta escena marcó la primer despedida de un Pokémon por parte de Ash en el anime. Y por si fuera poco nos atacan mostrándonos escenas memorables del pequeño amigo durante el viaje en Kanto. Vemos a Butterfree llorar, sentirse triste por dejar a alguien que lo cuidó en sobremanera, y no nos podemos contener, es simplemente hermoso. ¡Buena suerte, Butterfree! ¡Cuídate mucho, amigo! Y ahora vamos a hacer una comparativa con los sucesos de las Islas de Colora, en la saga Blanco y Negro, donde intentaron jugar con nuestra nostalgia, en el episodio Butterfree y yo, en donde los muchachos llegan a una isla famosa por ser parada para especies Pokémon que migran. Ahí el Mostaza intenta ayudar a un Caterpie a evolucionar para que logre migrar junto a su especie. El pequeño acepta la propuesta y concluye con una escena muy similar a la original, pero esta no nos da tristeza. No podemos sentir algo auténtico que no involucre a la nostalgia. El estilo de personajes, la animación podrían ser superiores al original, pero no nos hace sentir nada. Es una despedida insípida que trata de emular sentimentalismo barato. No hay una construcción auténtica de amistad entre ese Ash y este Butterfree, por lo que no podemos conectar con este personaje de un solo episodio. Estamos frente a otro atardecer con colores más cálidos, acompañados de un soundtrack nada memorable y unas lágrimas de Ash que te aseguro son por recordar a su primer Pokémon y no precisamente por el tiempo que compartió con este nuevo. Aún puedo recordar cuando este episodio aún no se estrenaba y en internet todos estaban locos pensando que dos viejos amigos se iban a reencontrar y hubiese sido muy épico, pero no fue así. ¡Adiós! ¡Estarás bien! ¡Hasta pronto! Hagamos una comparativa más.
Pokémon, la película Yo te elijo. Próximamente resumen en este canal, por cierto. Tenemos la misma idea que en la primera temporada. Butterfree se enamora y Ash decide dejarlo para que sea feliz con ella. Hasta este punto en la película habrán pasado 60 minutos de su inicio, pero la única aparición del Pokémon fue durante la secuencia de inicio y donde evolucionó. Realmente no hizo mucho hasta el momento, pero es curioso que lograran hacer algo mejor que en Black and White. No he de negar que esto es en parte también gracias a la nostalgia, pero miren esto. ¿Quieres irte con los demás Butterfree y separarte de nosotros? Butterfree también sufre esta separación. Se nota el cariño con este Ash. Le es difícil a ambos decir adiós. Y si nos ponemos quisquillosos, en su versión original vuelven a utilizar el mismo soundtrack. ¡Que les vaya bien! Y bueno, yo tengo esta versión latina con soundtracks originales, así que si lo quieren lo dejaré por ahí. Por lo que puedo concluir con seguridad que toda esta mezcla de emociones recae en el compañerismo, en la amistad y en el amor Pokémon entrenador que se tuvieron Ash y Butterfree. Que seas feliz, amigo mío. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Si este video te gustó, si deseaste que Butterfree vuelva, por favor deja tu like y comparte este video para que llegue a más Pokéfans. Me ayudarías bastante con eso. Un saludo para MaxMax001, PZ1, hola soy un texto, ¿y tú? Y Andrea del Castillo. Te dejo por aquí un video en Pokémon que sé que te va a encantar. Un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.